Sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias nuevamente por seguirnos a través de Diálogos por Yucatán, este nuevo esfuerzo informativo de Peninsular.medio. Sin duda una semana importante, pero bueno, antes que nada vámonos con las de rigor. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y bueno, de rigor esta semana, pues ciertamente fueron las noticias, las imágenes, toda la información en torno al conflicto entre Israel y concretamente el grupo terrorista Hamas, un conflicto complejo, añejo, en donde ambos lados, aseguran expertos internacionales, han cometido crímenes atroces, concretamente los califican como crímenes de guerra. Así, por un lado, tenemos a una poderosísima nación que ha fustigado a la población palestina por décadas, no es de ahorita esta situación. Y claro, por el otro lado también tenemos a un grupo radical, un grupo terrorista que nunca ha escatimado en crueldad. Aquí permítanme un llamado a no creer en todo lo que se ve y todo lo que se escucha en las redes sociales, pero también a leer y a escuchar antes que opinar. Eso me parece, en primera parte, importante. Y otra pregunta, ¿de qué lado hay que ponerse? Del único lado que importa, que es el lado de la paz. Y bueno, también de rigor, esta semana, pues hablar de los aspirantes a la gubernatura de Yucatán que estarán en la encuesta final de Morena, del partido Guinda. Por supuesto, nombres que no sorprenden. Joaquín Díaz Mena, Verónica Camino, Raúl Paz, Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien le salió muy bien la jugada con el verde ecologista, y Alfa Tavera, pero también nombres que sorprendieron un poco, como Rocío Barrera o Jessica Saidem. Palabras más, palabras menos, el 30 de octubre quedará definido quién será el coordinador de la 4T en Yucatán y el candidato de facto en las elecciones a la gubernatura. Y bueno, también de rigor esta semana fue la sorpresiva presea, vamos a llamarle así, que entregó el presidente López Obrador al general Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y, usted ya lo sabe, que fuera secretario de Defensa durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Como se podrá recordar, Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos en el año 2020, debido a que supuestamente habría apoyado al paso, al tráfico pues, de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, por supuesto, a los Estados Unidos. En aquel momento, cuando capturaron a Cienfuegos, México protestó y exigió que se le juzgara aquí, donde fue exonerado con relativa rapidez, en una muestra más del gran respeto del presidente por el ejército. Así, si a esas vamos, aunque sorpresa, el galardón al general Cienfuegos no debería sorprendernos en nada. Y de rigor, para Yucatán fue el auténtico bochorno, el metafórico infierno que se vivió en la ciudad en los últimos días, en esta última semana. Así, cuando el otoño ya debería sentirse y el aire debería refrescar por aquello de los pichanes, azotó un verano que nos hizo soñar otra vez con cenotes y progreso. Y bueno, el otro tema fue, pues por supuesto, el eclipse, que nos hizo recordar, al menos a un servidor, viejas costumbres y dichos de los abuelos para que la sombra no se trague para siempre al sol. Esperamos, como quiera, que haya disfrutado de este espectáculo, de este auténtico espectáculo astronómico. Y bueno, para cerrar, pero también de rigor, más allá del partido de la selección contra Alemania del próximo martes, es que el cantautor Alex Lora, que vive el rock and roll, ese mismo, a través de su representante legal, dio a conocer que no se puede utilizar el término el Tri
para referirse o comercializar cualquier aspecto de la selección mexicana, ya que ese nombre es propiedad exclusiva de este vocalista y bueno, talentosísimo guitarrista, cantautor, etc. Los simples mortales, pues ciertamente sí le vamos a poder seguir diciendo a la selección como querramos, pero si de vender se trata, ese derecho solo es de este gran señor del rock and roll. Esto fue todo hasta el momento. Continuamos ahora con un tema importante en el marco del 12 de octubre que ya pasó, a hablar de qué hacer ante la cuestión de la hispanidad, de la tradición hispana que finalmente todos tenemos, y lo hacemos con un invitado de lujo que esperemos que disfrute. Continúe, esto es A Fondo, en la entrevista de Diálogos por Yucatán. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. Atrás quedan los vivas a Cristóbal Colón, las obras de teatro de cientos de primarias representando a las tres carabelas. Sí, el llamado Día de la Raza, aquella jornada para celebrar la hispanidad ha cambiado. Palabras como eurocentrismo, colonialismo y conciencia histórica llegaron a nuestras vidas y llegaron para quedarse. Atrás quedó la historia rosa del hombre que descubrió América y trajo el progreso a nuestras vidas. Hoy, como latinoamericanos y latinoamericanas, no podemos omitir las matanzas, las injusticias, la barbarie que representó la llegada europea. Ya no es tan fácil repetir ese fragmento de Neruda: se llevaron el oro, nos dejaron el oro. ¿Nos dejaron el oro? También dejaron cucarachas, enfermedades, heridas bien abiertas. Por eso hoy, incluso hoy, a 531 años del encuentro de dos mundos, sin eurocentrismos, es necesario seguir preguntándonos cómo asumir esta herencia española que perturba la visión indígena. A más de 5 siglos de distancia, hace falta reconocer cómo vendar el corazón cercenado de este continente que empezó a sangrar un 12 de octubre. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. Continuamos en Diálogos por Yucatán, en nuestra acostumbrada ya entrevista en esta sección A Fondo. Es octubre y generalmente cuando llegamos al 12 de octubre, pues vienen los cuestionamientos, vienen muchas reflexiones, creo yo, muy interesantes y que tenemos que seguir haciendo en torno. No sé si es el descubrimiento de América, yo no sé si es el término correcto, es parte de lo que vamos a hablar, pero sí por lo menos a un encuentro de dos mundos que generó pues un conflicto inmenso, pues sí un descubrimiento también y la formación de una nueva cultura, de un mestizaje doloroso, complejo, que bueno, hoy vamos a tratar con Indalecio Cardeña Vázquez, es antropólogo, escritor e investigador, pues conocido y de amplísima trayectoria. Indalecio, muchísimas gracias por estar aquí y por darnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias, buenos días. El agradecido soy yo, en realidad, para contigo, por la invitación que me has hecho para estar hoy con ustedes. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí. Y entramos a un tema que, bueno, cuando lo platicamos, tú me dices, pues, sí me gusta y creo que es algo importante que tenemos que seguir hablando. Voy con la primera pregunta, Indalecio. Hablando en términos de bondad o maldad, ¿fueron buenos o malos estos hombres que llegan de Europa hacia mediados de octubre en 1492? En tu opinión, ¿cómo eran estos hombres? Ok, bien. Yo me iría con la última pregunta que mencionaste, la última parte de la pregunta. Bien. ¿Cómo eran? Yo pienso que el preguntarnos cómo eran es mucho más enriquecedor que hacerlo en términos de bondad o maldad, bien, en términos de blanco y negro. Y esto no es por evitar alguna posición crítica al respecto o por adoptar también un punto de vista relativo a ello, no fue ni bueno ni malo, no, sino que el tener una idea de bueno, malo, blanco y negro, nos impide ver los matices que hubo en ello. Y es en esos matices justamente en donde está toda esta complejidad sobre todo y esta riqueza que tú mencionabas al principio. Entonces yo pienso que lo más acertado podría ser cómo eran e intentando respondernos a ello, cómo eran esos hombres de fines
del siglo XV que llegaron aquí, pues bueno, eran hombres que estaban saliendo de la Edad Media. No había transcurrido ni 50 años que la Edad Media había concluido. O sea, estaba concluyendo la Edad Media. ¿Y cómo eran? Pues llenos de asombros, de preguntas y de miedos también. Pensaban bueno, se acababa de desterrar la idea, se estaba desterrando en ese momento la idea de que la Tierra era plana y de que habían monstruos en el mar, en las tierras desconocidas. O sea, toda una serie de cuestiones que hoy en día nos parecen fantásticas, nos parecen, ¿cómo se llama?, extraordinarias. Así eran esos hombres. ¿Y qué es lo que venían a hacer? Por supuesto, como todos sabemos, estaban en busca de rutas comerciales. El comercio era el principal objetivo en ello. Podríamos decir, en cierto modo, que pues no que eran aventureros en el término popular, pero sí eran hombres, personas que buscaban otras vías de comercio, otras vías de comunicación. Y en esa búsqueda que Colón piensa que puede llegar a las Indias a través del mar, él no sabía, por supuesto, de que había un continente en medio. Correcto. Hay una segunda pregunta, dice, y es un verso muy conocido de Pablo Neruda, dice: se llevaron el oro, nos dejaron el oro. ¿Cuál para ti, Indalecio, es el aspecto más positivo de este encuentro de dos mundos y cuál para ti sería el más negativo? Sí, igual yo procuro evitar esos conceptos positivo, negativo, blanco y negro. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá eso obedece a mi formación académica, mi formación como antropólogo, como investigador de historia, de arqueología, ¿sí? Entonces, yo prefiero pensar aquí que fue un intercambio de conocimientos, un intercambio de experiencias. Claro, que fue un intercambio desigual, totalmente de acuerdo, ¿sí? O sea, por supuesto, fue un intercambio muy desigual. Los europeos se llevan muchas de las riquezas culturales y económicas, riquezas culturales que, por ejemplo, hoy en día algunas de ellas tiene el mundo, aunque le han dado alguna utilidad distinta a la que tenían originalmente y que hoy en día es es una de las principales causas de muerte en el mundo y en México, que es el cáncer de pulmón. ¿Y qué es este producto? El cigarro, el tabaco. El tabaco. Sí, el tabaco es originario del área maya. Y está también la papa, que es de Sudamérica, y está, por supuesto, algo que todos nosotros disfrutamos extraordinariamente viendo una película: las palomitas. Las palomitas. Y que ya los aztecas comían palomitas en el lago de Tenochtitlán, solamente que no tenían películas ellos allá. Entonces, así por el estilo. Esa es parte de la riqueza cultural que se llevan los europeos. Claro, está también la riqueza económica impresionante que se llevan, que sustraen de nuestro país, del continente americano. Fue un intercambio desigual, eso es definitivo. Bien. Correcto, Indalecio, gracias por es esclarecedor ese punto de vista. Y bueno, continuamos y ahora te quisiera preguntar, ¿qué hace? O sea, de repente hay pues lo correcto sería avergonzarnos, diría alguna persona. Lo correcto sería avergonzarnos de nuestra tradición hispana, la cual evidentemente es innegable. Mi pregunta es, ¿debemos avergonzarnos de esta tradición hispana por lo que haya ocurrido o hay que reconocerla? Me gusta mucho esto que dices, que no te gustan los extremos. A ver, ¿cuál sería la postura aquí, matizando un poquito esta situación respecto a la tradición hispana que finalmente seguimos teniendo?
Sí, yo pienso que efectivamente, como dices, no debemos de rechazar y pues bueno, tampoco de ensalzar, asumir, Bien. ¿sí? Sino que lo que debemos hacer es ver la realidad, los hechos históricos que hay, lo que ocurrió, entenderlo. Y para lograr esto, yo creo que esto nos lleva a dos preguntas. Uno, ¿qué es la historia? Porque he dicho los hechos históricos. Uno, ¿qué es la historia? Y dos, ¿qué importancia real, efectiva, tiene la historia? Y esto es un problema de educación. Nos han enseñado que la historia es una relación de fechas, sucesos, hombres, lugares, etcétera, que teníamos que aprendernos, pero así, de memoria. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Sí? La historia es ciertamente una relación de hechos que ocurrieron en el pasado. Pero, ¿para qué nos sirve eso? ¿Cuál es la importancia de ello? ¿A dónde nos va a conducir? A mucho nos puede conducir y es de una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque conocer el pasado nos ayuda a entender el presente y nos ayuda también a proyectar un futuro, ¿sí? Entonces, yo pienso que a través del conocimiento, del pasado, podemos entender entonces esta realidad. Podemos comprender esto que mencionabas tú al principio y que me gusta mucho, esto que dijiste, complejidad. Esta complejidad que tenemos ahora. Y es una complejidad muy rica y muy hermosa también al mismo tiempo. Porque no es únicamente la tradición, la tradición hispana, lo que hay ya desde en su momento, desde el siglo XVI, junto con los hispanos, junto con lo ibérico, venía también lo musulmán, venía también lo asiático, venían también otra serie de rasgos culturales que ellos traían. Traían la herencia de los musulmanes, las matemáticas, por ejemplo, traían parte de la herencia cultural de los asiáticos, el uso de la pólvora, el uso del papel, etcétera, ¿sí? Entonces, toda esta riqueza cultural que traen los europeos en el siglo XVI es una riqueza cultural que se ha ido enriqueciendo conforme transcurre el tiempo, conforme transcurren los siglos. Y hoy en día nosotros, los americanos, ¿sí?, tenemos una herencia, una riqueza cultural impresionante. ¿Por qué? Porque en nosotros confluyen, además de toda esta tradición europea, que a su vez está enriquecida, decíamos, con otras, con otras tradiciones culturales, la árabe, por ejemplo, también, está toda esta riqueza, todo este bagaje indígena, americano. Entonces, es una unión de muchas culturas. Y si nosotros nos diéramos cuenta de esto realmente, pues, caray, tenemos muchísimo de qué enorgullecernos, de sentirnos extraordinariamente bien, de saber que tenemos toda una perspectiva amplísima, en realidad, de la vida, de la historia, de la existencia, ¿sí? Pero bueno, en relación con lo que dices tú de la tradición hispana, ¿qué hacer con ella? Pues bueno, ahí está, por supuesto, no se puede rechazar, como tampoco se puede llegar a otro extremo, que es despreciar lo indígena, ¿sí? Basta caminar aquí en el centro histórico, pues para ver, admirar toda esta riqueza arquitectónica, en este caso europea, hispana en sus principios, que ahí está, combinada con lo maya. Lo maya, en este caso, en el centro histórico, ha desaparecido. No hay vestigios mayas visibles, tangibles en el centro histórico. Pero con la hispanidad forma parte de esta situación compleja que tú has señalado al principio. Bien.
Ahora te quiero poner un problema complejo, excelente respuesta que has dado, pero me gustaría llegar a un escenario muy concreto que se sigue discutiendo hasta la fecha. ¿Cuál fue tu opinión cuando se erige el monumento a los Montejo en el remate? ¿Y qué opinas ahora? No sé si ha cambiado tu opinión. Cuéntame un poquito de eso. Que para mí sería como una manera de reflejar esta tradición hispánica, ¿no? Erigimos un monumento a los fundadores de la ciudad que ciertamente pues, generaron también muchas injusticias o propiciaron o protagonizaron batallas muy cruentas. Entonces, a la fecha sigue siendo algo que se cuestiona mucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de ponerle un monumento a los Montejo o a cualquier conquistador español? Sí. De las dos preguntas que hacías aquí, uno, ¿cuál fue mi opinión al respecto cuando se puso? No tuve ninguna. ¿Por qué? Porque me causó asombro, me causó sorpresa. Ese asombro, esa sorpresa, no entendía yo bien a bien por qué. Ya luego, conforme pasó el tiempo, 1 o 2 días, entendí el porqué de mi asombro. ¿Y cuál es mi opinión ahora? Pues es la del asombro que tuve 2 o 3 días después. Continúo con esa idea. ¿Y cuál es esa idea? De que es una parte tan solo de la historia lo que se está poniendo allá. ¿Sí? Efectivamente, es únicamente por lo que respecta a la parte hispana. Pero hacer eso es continuar con una visión sesgada de la historia, con una visión sesgada del pasado, y que eso nos impide ver la totalidad, esta riqueza enorme que hay, que produjo, dolorosa ciertamente, esta realidad. ¿Sí? Se ha dicho en alguna ocasión que fue como un parto. Pues sí, fue muy doloroso. Pero el hecho de que esté ahí, pues, ok, pero es una visión sesgada de la historia. ¿Qué hacer o qué se podría hacer para ello? Pues, así como se muestran, no quiero usar la palabra exaltar, no, sino que se muestran de una manera muy clara una parte de esta situación histórica, mostrar también la otra. Y aquí es donde yo me hago esa pregunta: ¿qué monumentos hay en relación con los mayas antiguos? Solamente viene ahorita a mi memoria uno, el de Jacinto Canec, correcto, en la avenida de allá. Si me preguntas cuál es mi opinión acerca de ese monumento, te la diría. Y aunque no me la digas, te la digo. A ver, dímela, por favor. ¿Qué pienso acerca de ese monumento? Que pudo haber sido mejor. Ok. Pudo haber sido mejor, eso es definitivo. Bien. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no sé si te respondí. No, sí, por supuesto. Es un buen punto, ¿no? Y estaba yo tratando de repasar otros monumentos. Pues recuerdo, por supuesto, no sé si sigue, pero sí, me parece que sigue, el de Gonzalo Guerrero. Así como no. Que lo honramos como el padre del mestizaje. Y bueno, a mí me parece una figura siempre enigmática y fascinante, ¿no? Cómo este español se enamoró de la cultura maya y cómo se puso además del lado de la cultura maya. Y sí, tienes razón, creo que si hay un monumento a los Montejo, hay un monumento a Jacinto Canec, a Gonzalo Guerrero, pues podríamos seguramente explorar otras opciones que hablen también de esta otra parte. Indalecio, para cerrar y agradeciéndote verdaderamente todo el conocimiento generoso que nos regalas, una última pregunta. Yo creo que innegablemente hubo atrocidades, hubo dolor. Me gusta la metáfora del parto, que dices que fue algo dolorosísimo. Mi pregunta es, a casi 500 años, o a más quizá de 500 años de este encuentro de dos mundos, ¿cómo sanamos las heridas? Creo que ya es importante sanarlas. Sí. ¿Cómo, desde tu perspectiva, como un gran conocedor de la cultura hispana, pero también de la cultura maya, cómo sanamos las heridas que provocó
este encuentro desigual, como tú bien mencionaste? Ok, bien. Antes de comentarte esto último que me preguntas, Sí. me gustaría, Alejandro, volver un poco a la pregunta anterior, Sí. de lo del monumento Monumento. a los Montejo, porque hay una cuestión muy interesante también, real, histórica, que está ahí sino callada, escondida. O si no escondida, callada. ¿Qué es? Que el Paseo de Montejo, recordarás, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, se le cambió oficialmente el nombre y se le puso el Paseo de Nachicocom. Hubo placas que se pusieron ahí y demás, pero después se volvió a Paseo de Montejo, ¿sí? Y hablando de monumentos también, en este mismo sentido, ¿cómo se llama? Pues de este encuentro, como tú dices muy bien, de este encuentro cultural tremendo, complejo, duro, terrible, ¿sí? El Monumento a la Patria, que hizo Rómulo Rosso. El Monumento a la Patria es un monumento extraordinario, en donde está ahí reunida la historia prehispánica, la historia colonial y la historia del siglo XX, y que tiene un simbolismo también, además de lo histórico, además de lo cultural, tiene un simbolismo estético que el propio Rómulo Rosso trabajó en ello. Pero bueno, eso. Bien, me parece, es una buena observación, gracias. Eso lo dejamos ahí. Bien, perfecto. Ahora, que en relación con que hubo atrocidades, Alejandro, yo pienso que no hubo atrocidades en contra de la población indígena. Hay atrocidades en contra de la población indígena ahora, ¿sí? Yo pienso que aquí nosotros debemos de pensar, de reflexionar, en que son dos sociedades mayoritarias las que hay en nuestro país. ¿Y cuáles son esas sociedades mayoritarias? La sociedad indígena, que a través de las distintas etnias, de los distintos grupos, está presente en todo el país, y la sociedad mestiza, ¿sí? La sociedad mestiza, que es la que conformamos todos nosotros, ¿sí? Claro, hay otras minorías étnicas también, ¿sí?, que se mantienen, minorías étnicas europeas, que se mantienen, que están alemanes, franceses, ingleses, que hay efectivamente dentro del país. Pero yo considero que a partir del reconocimiento que hagamos nosotros de que hay dos sociedades mayoritarias, fuertes, que una es la indígena y la otra la mestiza, eso podría ponernos en camino para intentar comprender esto. Porque si hablamos de sociedades, estamos hablando de culturas, estamos hablando de formas de ver la vida, estamos hablando de formas de imaginar, ver las cosas, estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de realidades diferentes, de realidades distintas. Claro, hoy en día, actualmente, estas realidades, ¿sí?, esta realidad indígena está cambiando muchísimo y muy rápido. ¿Debido a qué? A esto fundamentalmente. Correcto. La nueva tecnología, así como ha implicado toda una serie de cambios enormes, educativos, sociales, culturales, en quienes no somos indígenas, ¿sí?, en los mestizos y en otros países en el mundo, dentro de las sociedades indígenas, también está propiciando toda una serie de cambios, ¿sí? Entonces, pero decía yo hace un momento de que yo considero que hay atrocidades. Las atrocidades del pasado
son ciertamente las que conocemos, las que los textos históricos nos han señalado, las matanzas. Aquí en Yucatán hubo una represión terribilísima en contra de la primera gran rebelión maya en contra de los españoles. Y esa primera gran rebelión ocurrió en 1546, o sea, 4 años después de haber sido fundada Mérida. ¿Qué ocurre? En la región de Valladolid se sublevan los mayas, le dan a esta guerra, a esta batalla, le dan todo un sentido mágico, un sentido religioso, atacan Valladolid, matan a casi todos los vecinos españoles, que eran muy pocos los que habían allá. Y entre esa primera gran rebelión y la última gran rebelión maya, que fue la de 1847, en todo ese lapso hubo efectivamente atrocidades, ¿sí? Cuando se reprime la rebelión de 1546, las crónicas son terribles al respecto. Los españoles llegaban, les quitaban a las madres indígenas que tenían cargados a sus hijos, se los quitaban, se los arrebataban a los bebés, con las espadas los cortaban en pedazos delante de ellas, o si no, a los bebés se los tiraban a los mastines que habían traído. En la región de Bacalar, a los cautivos, hombres, mujeres, los ataban de pies, de manos, y les ponían a los pies rocas enormes, y así vivos los tiraban a la laguna, ¿sí? Entonces, por supuesto, hubo toda esta serie de atrocidades, o sea, es terrible, ¿sí? Y bueno, la reacción peninsular, digamos, la reacción ibérica ante ello ha sido siempre de verlo desde su perspectiva. Y eso lo podemos entender desde el nombre que se le dan a estas rebeliones. ¿Cómo se denominó la primera rebelión? La rebelión de los hechiceros. ¿Por qué? Ellos no entendían, los españoles del siglo XVI no entendían el significado mágico religioso que tenía esa batalla. ¿Y cómo se llamó esta última gran rebelión maya de 1847? Guerra de Castas. Un nombre dado también por no mayas. Ok. Pero, ¿qué hacer entonces? Acabas de mencionar otra palabra ahorita también, muy interesante. ¿Qué hacer ante esta situación, ante estas heridas que tú decías? ¿Sí? Es un término que, pues bueno, en psicología se usa mucho ahora, quizá ahora más que nunca, las heridas de la infancia. Sí, ¿qué hacer con las heridas de la infancia? Pues bueno, yo pienso que aquí podríamos hacer lo que los psicólogos recomiendan para atender las heridas de la infancia, que es conocerse a sí mismo, ¿sí? Identificarse, que la persona, que el paciente se conozca, sepa cómo es, poco a poco. Claro, eso es un proceso. Es un proceso complejo. Exactamente, muy enredado, etcétera y demás. Yo pienso que si nosotros, como sociedad, procuramos conocernos, eso nos ayudará a entender esto, a entender nuestro presente y proyectar el futuro. Pero ¿cómo conocernos? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para ello? La historia. Volvemos de nuevo a la historia, ¿sí? La historia, esta relación de hechos, ¿sí? Debemos de saber que tiene un valor, que tiene una utilidad. ¿Y cuál es? Esa justamente de conocer lo que pasó allá, atrás, para entenderlo de ahorita y ver para dónde voy. Yo pienso que esa podría ser una herramienta. La literatura se ha ocupado mucho de todo esto. Hay ejemplos bellísimos, extraordinarios, deslumbrantes. Tenemos, por supuesto, el ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, escrito a mediados del siglo pasado también, que sigue con una vigencia enorme hasta hoy en día. Eso es desde el punto de vista del ensayo.
desde el punto de vista de la literatura. Tenemos también obras, novelas extraordinarias que nos ayudan a ir viendo las cosas de una manera diferente. Yo recuerdo ahorita una novela de Eugenio Aguirre que se llama Guerrero. Excelente, además, excelente obra. Exacto. Hay otra novela histórica, escrita hace 159 años, escrita por un extraordinario yucateco, historiador, Eligio Ancona. ¿Cuál es esa novela? La Cruz y la Espada. La Cruz y la Espada es una novela extraordinaria. Y eso es muy interesante porque todos nosotros hemos oído siempre este término, que si la cruz y la espada, y se usa así como para señalar que lo terrible que fue la religión, que esto, que lo otro, que lo otro. ¿Cuál es el origen, o cuál sería el origen de este concepto? Yo pienso que es el título de la novela de don Eligio Ancona. Pero la novela de don Eligio Ancona es otra cosa de esta idea exacerbada, radical incluso, que se podría pensar que hay, que don Eligio habría tenido para ello. No, es una novela bellísima. Yo la recomiendo muchísimo. Muy bien. No voy a hacer spoiler, que la lean. Y hay otra que me comentaste, bueno, no sé si lo podemos decir, pero bueno, estás en planes de reeditarla, una novela o una obra que tú escribiste. ¿Nos puedes contar un poquito de ella? Sobre los Montejo. Sí, cómo no. Claro, gracias, Alejandro. Por favor. Sí. Se trata de una novela que escribí en los 90s. De hecho, la escribí en 1995, pero se publicó en el 97. La UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, la publicó. Hoy en día está agotada esa novela y es una novela histórica acerca del adelantado, Bien. de Francisco de Montejo y del adelantado. Y se titula Montejo, el reino que nunca fue. Allí en esta novela, pues presento a un Montejo desprovisto de su armadura, de esta idea que podríamos tener, como hemos mencionado desde el principio, de bueno o malo. No, a mí lo que me interesó fue cómo habría sido, como lo que tú preguntaste al principio, cómo habría sido Montejo, el ser humano, esta persona de carne y hueso, cómo habría sido. La historia, los datos históricos presentan muchos vacíos en relación con su vida, vacíos que se han comenzado a llenar hasta recientemente, y bueno, eso ha hecho que yo la reescriba. Okay. Y que espero presentarla en la FILEI ahora. Y bueno, sí, me gusta mucho Montejo, el reino que nunca fue. Bueno, pues será importante que ojalá que pues, puedas regresar a este espacio para que hablemos exclusivamente de esa obra, ya que la reedites, porque creo que será muy interesante. Y te quería decir algo más a manera de despedida. Hace unos días me dijiste, deja de tutearme, dime Indalecio. Es difícil dejar de tutearte cuando eres un gran maestro de quien se aprende muchísimo. Indalecio, muchas gracias por haber estado con nosotros en Diálogos por Yucatán. No, al contrario, de verdad, Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación para estar aquí y a ti en especial. Pues no se diga más, ahora sí que hay compromiso para que vuelvas, y te agradezco mucho. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Diálogos por Yucatán. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, descargado el video por WhatsApp o por Facebook, por donde haya sido. Yo soy Alejandro Fitzmaurice y le agradezco infinitamente la paciencia y sobre todo su atención. Gracias y hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.